Gloria a Dios, alabado sea Dios. Poderoso el nombre de Cristo Jesús. Gloria, gloria a Dios. Damos gloria a Dios por esta bendición, esta oportunidad que nos concede el Señor. A través de estos medios para poder traer una reflexión. Nuestro propósito primordial en este diálogo, ¿verdad?, con aquellos que quieran escuchar, es enseñar o tratar de alguna manera poder reflexionar acerca de alguna problemática. Gloria al nombre del Señor. Y damos gloria al nombre de Cristo. Damos gloria al nombre de Cristo por esta bendición. Si puede, quiere y puede compartir este video, amén, hágalo. Yo hace unos años voy a hablar acerca del ecumenismo y acerca de la crisis que lamentablemente atraviesa nuestro país, que no solamente es de ahora, viene de mucho tiempo. Es un mal, pues obviamente que no se va a exterminar, pero cuando surge este avance y esta cosa que ha surgido del primer día del año y a finales del año pasado, en diciembre, secuestro, asesinatos de mujeres, homicidio, suicidio, una cosa increíble. Entonces, nosotros creemos en algo que se llama el poder de la oración, amén. Y ese poder de la oración, obviamente, la fe sin obra es muerta. Creemos también en la evangelización. Y es interesante tomar estos puntos, estos asuntos que suceden en la historia de nuestro país para nosotros poder profundizar acerca de este tema y qué es realmente lo que está pasando. Muchas veces la preocupación es genuina y muchas veces la solución se convierte en parte de una problemática más profunda que muchas veces el pueblo de Dios es incapaz de comprender, ¿verdad? Entonces, de hace unos años para acá, yo me acuerdo que nosotros dimos una conferencia acerca del ecumenismo hace unos años atrás y surgió en respuesta de los 40 días de ayuno y oración que hicieron en los municipios de Puerto Rico, y básicamente era una convocatoria de todas las confesiones de fe y se reunían aproximadamente 2 o 3 horas en todos los municipios, convocados por los alcaldes. Los políticos iban, en la iglesia iba, diferentes, no solamente diferentes denominaciones, ¿no? Porque cuando hablamos de denominaciones, estamos hablando que bajo una sombrilla por ejemplo, podemos decir la iglesia evangélica, pues ahí las diferentes denominaciones, pues fueron los diferentes concilios. Pero no solamente abarcaba las diferentes denominaciones, sino que abarcaba las diferentes confesiones de fe. Y ahí es donde está el peligro. Ahí es donde está el peligro que muchas veces nosotros, no sé si a sabienda o porque realmente no nos importa, o porque realmente, pues, dada las circunstancias de la coyuntura del momento profético que estamos viviendo, tiempos finales, la gente pues en aquel momento desconoció bastante. Yo sé que yo no era el único hablando acerca del ecumenismo, pero podemos poner nuestro granito de arena informando acerca de lo que es el ecumenismo. Y este ecumenismo es muy importante entenderlo porque este ecumenismo se remonta para allá, para la época de la Reforma, promovido por los jesuitas. Y es un mensaje contra reforma, es un mensaje contra reforma protestante. Y este mensaje, este intento, no solamente, ¿verdad?, de que la Iglesia Católica Apostólica Romana tratar de convocar y volver a reunificar a aquella gente que se le llama los protestantes, ¿verdad?, dado a la circunstancia histórica de Martín Lutero, ¿verdad?, esos protestantes que protestaron acerca de la doctrina de la Iglesia Católica, acerca de las indulgencias. Entonces, para hacer la historia larga, corta, realmente han habido muchas organizaciones, por ejemplo, la Organización Mundial de Iglesias, que abarca toda la sombrilla, y el que está al frente es la Iglesia Apostólica Romana. Ahora, la palabra ecumenismo es una palabra que significa, y está en la Biblia, significa los conquistadores del pueblo. Y este lenguaje se remonta a la antigua Roma, al Imperio Romano, cuando conquistaban todas las ciudades. Se llamaba el eucumeo. Eucumeo significa las ciudades conquistadas por el Imperio Romano. Y los bárbaros eran los que estaban fuera del imperio, que no fueron conquistados por el Imperio Romano. Todos sabemos la historia y cómo ha procesado la historia. Y sabemos que el Imperio Romano pues desapareció. Pero todos aquellos que hemos estudiado esa historia dentro del plan profético de Dios, ¿verdad?, dentro de la perspectiva escatológica profética,
nosotros sabemos que el Imperio Romano se ha vestido y ha tomado ropa de religiosidad y se ha convertido en esta iglesia apostólica, católica y romana, que Apocalipsis la señala como la gran ramera del Apocalipsis. Y también Tiatira es la iglesia donde se les reclama, el mismo Cristo dice, se les reclama, que le dice, ¿verdad? Que toleras a esa mujer, llamada Jezabel, que enseña y seduce a mi siervo a comer cosas sacrificadas. Y le dice al pueblo, le exhorta que no comparta con ella, ¿verdad? Es una iglesia que es un imperio, tiene mentalidad de imperio, lo que quiere es abarcar. Mire, y muchas veces por la ignorancia, muchas veces a sabienda, muchas veces en aquel momento de Puerto Rico, hace como 3 o 4 años atrás, se convocó esas reuniones de todas las confesiones de fe, ¿verdad? Porque el ecumenismo significa, tiene 3 doctrinas básicas el ecumenismo. Número 1 o 2 doctrinas básicas, si no me equivoco. Número 1, no cree en el proselitismo. O sea, el proselitismo es nosotros poder evangelizar. Desde esa perspectiva se señala el proselitismo. Nosotros poder enseñar nuestra doctrina, nuestra creencia, evangelización a otras personas que están fuera, ¿verdad?, de lo que no conocen el Evangelio de Jesucristo. Segundo, el ecumenismo enseña y predica que en todas las confesiones de fe, Cristo está dormido. Entiéndase en los musulmanes, entiéndase en el Islam, entiéndase en el hinduismo, el budismo y todas estas religiones mayoritarias del mundo. El ecumenismo enseña que Cristo está dormido en esas religiones. Por tanto, eso refuerza la primera doctrina, que es que nosotros tenemos que respetar a las personas que no confesan nuestra propia fe, y de esta manera cerrarle y ponerle un zip en la boca para que nosotros no podamos evangelizar a otras personas que no comparten nuestra propia fe, que nosotros creemos que la Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino a través de Él. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de Él. Es a través de una relación de Jesucristo, ¿verdad?, que nosotros podemos alcanzar la salvación por medio de la sangre del Cordero de Dios. Entonces, partiendo de esta premisa, cuán peligroso es, porque muchas veces dice, bueno, Puerto Rico tiene una problemática, necesitamos oración, y eso es cierto. Y yo creo que ya la evangelización en Puerto Rico creo que no es ningún tema de crisis. Creo que las iglesias de unos años para acá han habido un avance, han habido evangelizaciones. Yo lo puedo decir por mi pueblo en Aguadilla, hay bastantes caseríos residenciales y esos semanales dan culto al aire libre. Nosotros también salimos al aire libre. O sea, que yo creo que ya ese asunto de la perspectiva de poder entender que la evangelización en la iglesia no la cumple, yo creo que ya es una falacia. Yo creo que la iglesia sí está haciendo su trabajo evangelizador en Puerto Rico, y también creo que hay un remanente fiel. Ahora, me sorprende, estaba escuchando las noticias esta mañana acerca de una actividad que se va a hacer este próximo viernes, donde la iglesia católica, la iglesia adventista y diferentes denominaciones evangélicas pentecostales se van a reunir. Cuando digo evangélicas pentecostales, entiéndase todos los concilios principales se van a reunir en un culto, en una vigilia, lo van a transmitir en un sinnúmero de emisoras y van a orar por Puerto Rico. Y usted podrá decir, bueno, qué tremendo, ¿verdad que sí es tremendo? Pero hay un problema, que cuando nosotros como personas que estamos al frente de una congregación o personas que son líderes hacen acepción, ¿verdad? Porque yo creo que la verdad sigue siendo verdad, no importa la coyuntura en el momento profético que estamos viviendo. La Biblia dice que comunión tiene la luz con las tinieblas, ¿verdad? Y ¿verdad? No tiene ninguna comunión. La Biblia habla del yugo desigual. Entonces, la Biblia habla también en Efesios en Efesios capítulo 4 de la unidad del Espíritu, un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe. Y la palabra fe está en 4 dimensiones, lo he dicho muchas veces: fe como doctrina, fe como fruto, fe como fidelidad y fe como don. Aparece en cuatro dimensiones de la fe, aparece en la iglesia. Entonces, cuando usted ve esto y la gente ahora se van a reunir el viernes de que para clamar a Dios juntamente con los idólatras, juntamente con los adventistas, que los adventistas tienen una antigua herejía. Esa antigua herejía
sabelista, una combinación de sabelista con arianista, porque ellos niegan la deidad de Jesucristo. Los adventistas creen que Jesucristo es el arcángel Gabriel y que es un ser creado. Eso es una realidad y eso va en contra de los principios bíblicos y encaja perfectamente dentro de los escritos de las epístolas de Juan, las epístolas del apóstol Pablo, cuando en aquel tiempo la doctrina de Jesucristo, decir que Jesucristo era 100% Dios, 100% hombre, era una doctrina cuestionada por muchos círculos que atacaban la iglesia cristiana, como los gnósticos, y un sinnúmero de personas y un sinnúmero de grupos atacaban lo que es la deidad de Jesucristo. Entonces, por eso la Biblia dice, hermano, que, ¿verdad?, el espíritu anticristo, va aquel que confiesa que Cristo no ha venido en carne, este es el espíritu anticristo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros sustituimos y ponemos en menos esa doctrina fundamental como es la doctrina de Jesucristo por abajo para reunirnos, o la doctrina, o lo que es la idolatría. La idolatría es abominación a Jehová. O sea, yo no estoy en contra de la oración, está muy buena la iniciativa, pero aquí han habido muchos asuntos en el país, en Puerto Rico, donde lo han tratado de resolver con el ecumenismo. Me recuerdo una marcha que hicieron en contra de los homosexuales, ahí estaba el católico, estaban los cristianos unidos, y no funcionó porque como quiera firmaron la ley. ¿Verdad? Yo no estoy diciendo que solamente hay que orar porque hay que tener un balance, hay que orar y hay que ejecutar, ¿verdad?, conforme a las obras. Pero el problema es que nosotros, cuando nos presentamos ante el mundo, esta entrevista yo la escuché por WKQ, y esta entrevista, bueno, parecía muy buena idea, y nos queremos presentar ante el mundo como las personas más inclusivas, ¿verdad? Y esto también tiene que ver con la corriente de pensamiento de hoy, ¿no? Ese pensamiento inclusivista, ese pensamiento de equidad, no solamente abarca lo que son los géneros, ¿verdad?, de este debate que hay contra la perspectiva de género, sino que este pensamiento se ha metido dentro, estos valores se han metido dentro de la iglesia de hoy. Y también hoy en día nosotros tenemos miedo de proclamar, pararnos firmes, decir, mira, nosotros no creemos en la idolatría, nosotros creemos que lo que usted está practicando está fuera de orden, y obviamente dentro de una perspectiva de respeto, porque nosotros no vamos a denigrar a la persona, sino que estamos atacando y estamos contrarrestando su profesión de fe, que es contraria a los principios bíblicos. Entonces hubo una iglesia que nació, la iglesia primitiva, la iglesia posapostólica, primer, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo y por ahí para abajo, donde hubieron gentes defensores de la fe, defensores de la sana doctrina y de los principios bíblicos, de la doctrina bíblica, 100%, gente que inclusive dieron su vida por lo que creían. Y hoy vemos un evangelio aguado, hoy vemos un evangelio que no asume postura, un evangelio medio wichiwachi, un evangelio blandengue, un evangelio tímido, un evangelio que no se atreve a asumir postura por miedo al rechazo. ¿El rechazo de quién? Entonces, cuando nosotros vemos y calculamos y profundizamos en este asunto y meditamos, vemos una iglesia que es una iglesia cobarde, que es una iglesia que no se atreve a asumir postura, y que nosotros, lo voy a decir así, nosotros no necesitamos de la iglesia católica, nosotros no necesitamos de la iglesia adventista para nosotros poder clamar al cielo, porque los que mueven, aleluya, o los que, mejor dicho, los que cuando claman, el cielo se mueve a nuestro favor ante el clamor, es la iglesia. La Biblia dice, si mi pueblo se humillare. Y entonces tenemos que volver otra vez a los principios. Por eso que uno de los principios de la apostasía es que en Hebreo decía, mira, ustedes era tiempo de que fueran maestros y tengo que volver a enseñar los primeros rudimentos. Entonces la apostasía lo que produce es cegar el entendimiento de las cosas más sencillas y elementales. Por ejemplo, tenemos que definir entonces que son creyentes. Los católicos no son creyentes. Los adventistas no son cristianos, porque no tienen la totalidad de las doctrinas bíblicas. Amén. Entonces, nosotros nos hemos convertido en una iglesia blandengue, en una iglesia sin poder, sin autoridad, que está más que comprobado que la estrategia de parecerse al mundo no le está funcionando a la iglesia, que el traer el mundo a la iglesia, los bailes, los cánticos, inclusive esta semana estaba escuchando una emisora
cristiana en mi auto, y estaba Olga Tañón con otro individuo más. Yo decía, vale, ¿será que Olga se convirtió también? Pero lamentablemente no, siguen siendo mundanos, siguen gente que no profesan, o gente que tienen una fe mediocre, ¿verdad? Porque una vez yo traje un estudio por ahí de las dos clases de fe. Esa fe común y corriente que dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Pues esa es la fe del mundo, la fe de los demonios, creen y tiemblan. Pero la fe tiene una fe existencial. La fe de la iglesia se llama una fe existencial. No es una fe que mira de lejos, que cree y tiembla, sino que es una fe que se une a su creador. ¿Ve? Y que obedece a su creador, y que obedece a los preceptos que están escritos en la palabra del Señor. Por tanto, cuando nosotros vemos esta actitud de la iglesia de hoy, que dicho sea de paso, es para nosotros reafirmar que querer adoptar estas ciertas estrategias del mundo para parecernos al mundo, el cántico del mundo, el baile del mundo. Le hemos abierto los brazos a los cantantes mundanos que ahora cantan con cantantes cristianas, y eso trae un doble mensaje. Porque usted cree que entonces la gente se creen y confunde los textos bíblicos cuando la Biblia dice que Dios llamado a justos y no pecadores, claro, pero los llamado a un arrepentimiento. Y Cristo comía con pecadores, pero no comía con pecadores para hacer sentir bien los pecadores. Él comía como una estrategia para predicar el evangelio para que se arrepintieran. Entonces nosotros invitamos a nuestros púlpitos los mundanos, invitamos a nuestros púlpitos los gobernantes, los gobernadores. Entonces cuando gana la elección tenemos el problema que tuvimos ahora, que todos aquellos cristianos que promovieron la candidatura de Ricardo Rosselló le metió una puñalada a la iglesia evangélica en Puerto Rico por vender sus principios. ¿Por qué? Porque hemos violado un principio fundamental bíblico, donde la Biblia dice que oremos por los gobernantes. No es que nos mezclemos con los gobernantes, no es que le hagamos campaña a los gobernantes. Es que nosotros entendemos que el que pone y quita reyes se llama Dios. Y hay reyes para bendición y hay reyes para juicio. Y nosotros tenemos que tener una actitud de intercesión delante de la presencia de Dios. Porque la oración es lo que mueve a establecer, como dice la Biblia, la oración modelo. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos. Entonces la oración es el brazo que tiene la iglesia para establecer el reino de Dios, el sistema, la voluntad de Dios sobre la tierra, para que se ejecute la voluntad de Dios sobre la tierra, y todos los planes antagónicos, diabólicos que puedan existir en contra de la iglesia sean cancelados, sean reprendidos y sean echados fuera en el nombre de Jesús. Pero nosotros hoy en día hemos acudido al evangelio del cántico. Queremos que traer un concierto y una declaración y decir yo profetizo, yo decreto, yo confieso. Sin una actitud verdaderamente de arrepentimiento es ineficaz la intercesión. Por eso es que hoy en día nos hemos convertido en personas que solamente preparamos un escenario para aparentar una aparente unidad. Cuando realmente el problema es más profundo. Cuando Jehová le dijo a través del profeta Joel, le dijo, mira, rasguen vuestros corazones y no vuestros vestidos. ¿Por qué? Rasgar, hermano, los corazones y no vuestros vestidos. Porque el problema de la iglesia de hoy, que es una iglesia superficial, es una iglesia que creemos que consigue con concierto. Lo que está pasando en Puerto Rico, número uno, es parte de la agenda profética de Dios. Segundo, es parte de la disciplina de Dios sobre Puerto Rico. Dios está disciplinando esta isla. Tercero, es resultado de que lo que estamos haciendo no sirve delante de la presencia de Dios. Hoy vivimos el evangelio del cántico, el evangelio del canta, el evangelio, y nos hemos olvidado de la oración. La gente se llenan más los conciertos que los cultos de oración. Y me acuerdo de la convocatoria que hicieron en Puerto Rico, más de 250,000 personas frente al Capitolio. Y todo el mundo se dedicó a hablar y a ser protagonista, y casi nadie clamó. Amén. Porque si nosotros nos reunimos, amén, en Israel ayunaban hasta las vacas, las ovejas, los niños recién nacidos, ¿verdad? Y eso, ¿verdad?, para muchos puede sonar extremista, pero es una realidad que mueve la presencia de Dios y que rompe, amén, la oposición en los aires. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, verso 10, que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Pero ¿cómo puede pelear una iglesia cuando no conoce sus armamentos? ¿Cómo puede pelear una iglesia cuando la iglesia
Amén. Lo que Dios escucha es un corazón contrito y humillado. ¿Cómo va a escuchar Dios una iglesia? Amén. Que no vive, no guarda su palabra. Alabado sea la gloria del Señor. Pero cuando tiene problemas, clama al cielo. Pero sigue en pos de sus mismos hábitos. La Biblia dice: si mi pueblo se humillase y se volviere de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y sanaré su tierra. El problema en Puerto Rico es que existen varios cultos de humillación, y gloria a Dios por eso. Pero el problema es que no nos estamos volviendo de nuestros caminos. ¿Sabes? Ese es el problema. ¿Ves? Que el problema es mucho más profundo que levantar un culto, reunir miles de personas. El problema de la iglesia sigue siendo el mismo problema de Israel. El problema es el corazón. El problema es que mientras nosotros sigamos pisoteando la palabra de Dios con nuestros hechos y con nuestras acciones, y sigamos con nuestra boca confesando a Dios, pero realmente nuestro corazón está lejos de Dios, como le pasó a los religiosos del tiempo de Jesucristo. Le honraban a Dios de labio, pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos, amén, repetidas ocasiones, que el mecanismo que tiene la iglesia de hoy es acudir a los católicos, a los adventistas, a las sectas, amén, que no guardan la palabra del Señor. Es como si nosotros hiciéramos alianza con los pecadores, porque creemos que Dios no puede escuchar a la iglesia. Dios escucha a su iglesia. El problema es que la iglesia, amén, asume esta postura porque le tiene miedo al mundo. Porque me recuerdo que en la entrevista preguntaron: ¿y la iglesia católica qué papel juega en esto? O sea, imagínense, usted se aparece ante la prensa del país, le van a preguntar por la iglesia católica, le van a preguntar por las demás confesiones de fe. Obviamente el mundo no va a entender. Por eso es que en vez de nosotros ir al mundo, Dios le ha dado herramienta a la iglesia. La iglesia no depende del mundo, la iglesia no depende ni siquiera de las emisoras del mundo. Pero el querer cruzar esas líneas del mundo compromete las posturas de la iglesia y negocia los principios fundamentales de la iglesia por el miedo al rechazo y al vituperio. Esa es la iglesia de hoy. Entonces, obviamente tenemos otra vez un evento ecuménico donde mucha gente van a ir, y usted dirá: qué bueno, gloria a Dios y aleluya. Pero eso lleva un mensaje oculto. Le estamos diciendo a esta generación que la iglesia evangélica puede adorar juntamente con los católicos y que Dios los va a recibir. Que la iglesia evangélica pueden estar compartiendo un mismo altar, un pastor y un sacerdote católico que cree en el purgatorio, que cree que todavía la Virgen María es virgen, que cree que la intercesora en el cielo es la Virgen María. Amén, que cree que María es la Madre de Dios. Tremendas semejantes blasfemias que son responsables de que miles de almas vayan a la eternidad sin conocer la verdad del evangelio, poniéndole una venda mágica, disfrazado de religiosidad, donde la gente puede ser brujos, hechiceros, adúlteros, fornicarios, consumidores de droga, e ir el domingo a persinarse delante del cura y creer que son salvos. Y nosotros estamos llevando ese mensaje, que eso, a la siguiente generación, que eso está bien. Yo no soy nadie, ni pretendo ser algo, pero eso la Biblia no lo aprueba. Y lamentablemente, por eso es que es bueno estudiar la Biblia, y el pueblo vaya a seminarios. Y yo me pregunto, todas estas organizaciones que tienen grandes seminarios, grandes personas estudiosas, pero cuando se va la vida del Espíritu, la vida del Espíritu Santo, la convicción del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, por más textos bíblicos que sepa, por más teología que tenga, por más doctorado en divinidad que tenga, no vas a comprender la verdad de lo que Cristo demanda de su iglesia. No hay argumento bíblico. Yo creo que no existe, yo creo que ni en los libros deuterocanónicos, para aprobar el ecumenismo, que es un movimiento satánico. Amén. Y que, dicho sea de paso, termino con esto para no cansarlo. Por eso fue que Francisco, el Papa, el líder máximo de la Iglesia Católica de Argentina, es jesuita.
Y desde el primer momento que se trepó el jesuita, ciertos cristianos evangélicos se alinearon con el Papa. ¿Por qué? Porque los jesuitas tienen como encomienda conquistar la iglesia protestante para volverlos a Roma. A su nombre sea la gloria. Entonces, no es casualidad que cuando Francisco se trepó como líder máximo de la Iglesia Católica, todos estos movimientos del mundo evangélico se ha metido para apoyar al Papa. Amén. Y este hombre con este discurso, miles de líderes evangélicos fueron a visitar al Papa, cantantes han ido a cantar en el Vaticano. ¿Por qué? Porque aquí vemos una plataforma, el ecumenismo es para tratar de cuando el anticristo se manifiesta, hay una sola religión mundial sobre la faz de la tierra. Y ya ante estas crisis, aunque la gente no quieran creer y aunque la gente diga que uno es un fanático, que uno lo que hace es criticar, que uno lo que hace es señalar, que uno lo que hace es... Estos son movimientos del espíritu anticristo preparando el territorio para la manifestación del anticristo, pero creemos que la iglesia lavada con la sangre del Cordero de Dios, pura, sin mancha, lavado con la sangre de Cristo, amén, llena del Espíritu Santo, es la que va a volar hacia el cielo antes de la gran tribulación. Entonces, lamentablemente, esto surge, y esto lo que está declarando es que todas las estrategias que el diablo ha traído, toda esta estrategia que ha venido a la iglesia desde mucho tiempo, de convertir la iglesia que se parezca al mundo, carente de poder, de autoridad. Amén. No hay manifestación de Dios, no hay dones del Espíritu. Amén. No hay liberación, la liberación la criticamos el bautismo del Espíritu Santo, le llamamos desorden al Espíritu Santo. Pues mire, el único que puede arreglar este país y sacar a estos demonios de este país de homicidio, de suicidio, de matricidio, de toda esta basura del infierno es el poder del Espíritu Santo. Entonces, una iglesia muerta, apagada, ecuménica, no puede echar fuera a los demonios de este país. Esa es la realidad. O sea, nosotros hemos rechazado el evangelio de poder y hemos abrazado el evangelio lógico, el evangelio humanista, el evangelio mundano. Y con eso hemos pretendido cambiar esta sociedad. Y cada vez vemos que esta sociedad va en decaimiento, número uno, porque es parte de la agenda profética de Dios. Segundo, la iglesia ha perdido el poder y la autoridad. Pero yo sé que hay un pequeño remanente fiel. Alabado sea la gloria del Señor. Aleluya. Hay un remanente fiel, claro que sí. Pero sabemos que el remanente es un residuo. Esa palabra remanente es cuando pasa, significa en el contexto bíblico, cuando pasaba una enfermedad, cuando pasaba una guerra, solamente los sobrevivientes son los que se llamaban ese remanente. Oye, aquí vemos en este país grandes actividades movidas por el idealismo ecumenista, aunque no lo profesen ni lo digan abiertamente. Una vez que usted se abraza y comparte un altar, un lugar santo, con un hereje o con una persona que no tiene la misma confesión de fe que usted, amén, que creemos que la Biblia es la verdad, amén, le estamos llevando un mensaje al pueblo, amén, que todos los caminos conducen a Roma, como se dice ya antes, o que todos los caminos conducen al cielo. Aleluya, cuando el camino tiene nombre, se llama Jesucristo. Amén. Así que es triste, amén, gloria al nombre del Señor, que esto pase y esto suceda. Así que nosotros continuemos orando, seremos orando por el mundo, sino que tenemos que orar por la iglesia, por nosotros mismos. Porque una iglesia enferma no puede sanar un mundo enfermo. Cuando estas cosas suceden, es porque la iglesia está enferma, hermano. Porque la sana doctrina trae sanidad. Cuando hay una doctrina errónea de demonio, la iglesia se enferma. Cuando hay un fundamento bíblico, cuando no hay una doctrina conforme a las santas escrituras, una iglesia enferma no puede sanar a un mundo que se está muriendo. Una iglesia muerta no puede levantar un mundo muerto. Amén. Una iglesia viva puede levantar una iglesia, alabado sea Dios, un mundo que está en moribundo. No podemos hacer nada.
Con el poder de Dios solamente se puede hacer todo, el poder de Dios. Pero mientras nosotros sigamos en nuestras actividades para proyectar al mundo que estamos en unidad, que somos inclusivistas, que no hacemos acepción de personas, que abrazamos a todos, que somos más buenos que Juan Pablo II, el Señor reprenda al diablo por miedo a la crítica, por medio del señalamiento. Amén. Este país se lo seguirá llevando el mismo diablo. Y esa es la verdad. Amén. Cuando en las emisoras cristianas de este país dejen de estar sonando música mundana, porque no solamente ahora la música mundana podemos atribuirle a gente que cristianos que imitan al mundo, no, hermano. Ahora la música 100% mundana se toca en las emisoras de este país. Y le voy a terminar con esto. Me enviaron un video del primer suicidio de este año, donde la persona está hablando de dónde se iba a suicidar. Y en el fondo está escuchando una emisora cristiana. Una emisora cristiana está escuchando este hombre. Hay cosas que la radio puede hacer, pero hay cosas que tienen que ser de tú a tú. Hay cosas que la alabanza abre los cielos, pero hay cosas que la intercesión de poder con gemidos en lengua, como se nos enseñó en este evangelio, gemir con llanto, con gemidos, con lengua, bañar el altar en lágrimas para que Dios haga algo. Pero mientras nosotros estemos profesando y hablando y faranduleando en los medios noticiosos, presentando una cara que no existe, que no es real, que no es la bíblica. Amén. Que Dios tenga misericordia de este país. Y todos los que están fuera de Estados Unidos, pidamos oración. Nosotros obviamente estamos aquí en campaña de una oración. Aleluya. Y que Dios tenga misericordia y que Dios salve las almas. Y que este ecumenismo que está arropando la iglesia, que esto simplemente, hermano, el enemigo va poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. Cuando nosotros de aquí a 10, 20 años, si Cristo no ha venido, la confusión más grande de la historia de la iglesia evangélica es preocupante. Digo una experiencia que les he dicho bastante. Me llama la atención una vez un culto que tuvimos de esos sabrosos, donde se manifiesta la presencia de Dios. Bautismo del Espíritu Santo, poderoso. Y habían personas allá, bien jóvenes de iglesias, que eran iglesias evangélicas pentecostales. Y en vez de gozarse con el culto, se sintieron con miedo. Y eso a mí me causó una preocupación tan grande. Yo dije, ¿cómo es posible que ya en las iglesias evangélicas pentecostales no se le enseñe el bautismo del Espíritu Santo a esta generación? Que se le enseñe más a cantar. Que esta generación sepa más de las canciones de Barak, de la lírica de yo no sé de quién, que de los textos bíblicos. Entonces, hay una generación que carece de la experiencia genuina del bautismo del Espíritu Santo. Y los estamos envolviendo en este entretenimiento porque creemos que la iglesia ahora es responsable de entretener a la gente. Amén. Y hemos perdido todo el norte. Una iglesia que quiere complacer a una generación será una iglesia que dejará de complacer las demandas de Dios. El que se concentra en agradar a los hombres, tarde o temprano dejará de agradar a Dios, porque es imposible agradar a los hombres y a Dios a la misma vez. No se puede. Tarde o temprano a alguien vas a terminar desagradando. Que Dios nos ayude. Ore por Puerto Rico, ore por esta nación. Y específicamente ore por la iglesia, que Dios traiga un despertar. Ore por el remanente. El remanente, que somos pocos. Ahora no se puede predicar santidad porque entonces le caen arriba. Quieren exterminar a Pentecostés. Quieren exterminar el evangelio puro, santo. El evangelio que se nos enseñó. Y ahora dice que no sirve. Si no sirviera, porque es que tenemos el resultado de hoy, iglesias en este país, iglesias, templos pagos, templos grandes. Se calcula que hay 10.500 iglesias. Es el país con más emisoras cristianas por millas cuadradas que en cualquier país del mundo. Y eso que muchos dicen que el evangelio de antes estaba equivocado. Imagínense si hubiese estado correcto. Mentira del diablo. Somos la única generación que criticamos y señalamos a nuestros padres, los que fundaron el evangelio en este país.
aleluya, y dieron el todo por el todo para que el evangelio de Cristo se levantara en este país. Así que seguimos anclados y parados en los cimientos que nos enseñaron, sin cambiar, sin retroceder, aleluya, sabiendo, amén, qué es lo que dice las Escrituras y qué es lo que Dios pide de nosotros. Así que Dios me lo bendiga, un abrazo a todos los que están por ahí conectados. Oremos mucho. Amén, amén.